Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido a todos? Muy bien, gracias. Estamos ya terminando de admitir a todos en la sala para que iniciemos. Faltan 4 personas. Entonces esperemos un minutico. Bueno, entonces les voy contando mientras terminan de llegar los compañeros. Muy buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy estoy terminando de recibir el taller de sopa de letras y las definiciones de las palabras. Veo que todos realizaron el ingreso a la plataforma. ¿Alguno tuvo algún inconveniente? Profe, yo no. No lo alcanzaste a ingresar. ¿Con quién estoy hablando? Ah, sí, profe, enviaré el taller, sí. Sí. Ah, Sí. bueno, perfecto. Bueno, ya estamos por acá. Alexander, David, Diana, Johan, Natalia, Johanna. No sé, creo que estaban en una evaluación ahorita, entonces no sé si Sandra y Patricia. Ah, no, por acá ya veo a Patricia, creo. No sé si Yamid y Sandra, Catalina, no han podido ingresar porque estaban como que en una evaluación ahora, me comentaba Joan. Sí, profe, en eso estábamos. Ok. ¿Estabas con Sandra y con Yamid también? Sí, sí, ahí. Ah, bueno. Sí, profe, estamos en un parcial que, Dios Un mío, parcial difícil. ¿De qué materia? microeconomía, pero, ay Dios. Ok. Esperemos que les haya ido bien. Bueno, démosles 2 minuticos más y ya seguimos acá entonces para iniciar la tutoría de hoy. Muy buenas tardes para todos. Damos inicio al tercer encuentro sincrónico de la asignatura Contabilidad Financiera 1. El día de hoy continuamos con la normatividad contable general, retomamos algunos aspectos del Código del Comercio, igualmente algunos aspectos generales de la contabilidad. Nos corresponde entonces hacer un taller contable el día de hoy al finalizar la tutoría. En este taller contable yo les voy a dar una explicación general de 2 ejercicios.
En estos dos ejercicios vamos a ejemplificar las cuentas del balance, que es el mismo estado financiero de estado de situación financiera bajo NIF. Estas cuentas de balance son las tres tipos de cuentas que vimos en la tutoría pasada, que son la clase 1, activos, clase 2, pasivos o deudas, y clase 3, patrimonio. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un taller práctico y vamos a dar unos conceptos básicos de contabilidad para que este taller práctico les sirva como guía para desarrollar el taller que va a ser la nota del primer parcial. Entonces, iniciamos hoy, ecuación contable. La ecuación contable es una ecuación básica en la que intervienen tres tipos de cuentas. Intervienen los activos, que son los recursos económicos de un negocio que producirán beneficios en el futuro. Igualmente recordemos que este concepto de activos, si yo lo quiero tomar como persona natural, es decir, no tengo un negocio, pero yo quiero saber cuáles son mis activos como persona, a nivel, digamos, de mis finanzas personales, yo también puedo hablar de que mis activos son aquellos bienes que me van a producir un beneficio. Ejemplo, un activo personal mío como persona natural sería mi carro. Entonces yo tengo un carro, ese sería un activo personal. ¿Y cuál es mi beneficio? Para yo, ese carro pues me permite trasladarme y hacer uso de él cada vez que lo necesite. Entonces, cuando hablamos de activos a nivel empresarial, son los recursos económicos de un negocio que producirán beneficios en el futuro. Si queremos enmarcar esa palabra activos en el Plan Único de Cuentas PUC, que fue el decreto 2650 de 1993 que vimos en la tutoría pasada, entonces, ¿dónde lo estamos enmarcando? ¿En qué código de cuenta? Diana. Hola, buenas tardes, Diana. Natalia. Hola, profe. Diana o buenas Natalia. tardes, Diana. Hola, Diana, ¿cómo Profe, estás? Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, bien, gracias. ¿Quieres participar? ¿En qué código enmarcamos la clase de cuenta activos en el Plan Único de Cuentas que vimos en la tutoría pasada? Que vimos que era la primera codificación que estaba allí en el Plan Único de Cuentas, decreto 2650. Sí, profe. ¿A quién le está hablando, profe? ¿Quién quiere participar? Pensé que... Profe, el 1. Sí, ¿quién me El habla? 1, Alexander. profe. Alexander. Sí, Alexander, el código 1, muy bien. Entonces, el código 1 es el que nos enmarca dentro del Plan Único de Cuentas para Comerciantes, decreto 2650, nos enmarca esta clasificación de cuenta, que son los activos. Si lo hablamos a nivel empresarial, entonces son los recursos económicos que nos van a brindar o nos van a producir un beneficio en el futuro. Si lo miramos a través de nuestras finanzas personales, son todos los bienes que yo poseo, independientemente si los he pagado o no, es decir, que los haya adquirido a través de deuda o con recursos propios, sin importar esto, son todos los bienes que yo poseo y que me van a producir un beneficio personal. Entonces, un ejemplo que yo di fue el carro. ¿Quién quiere dar otro ejemplo para que participemos todos, por favor? Un activo a nivel de finanzas personales, ¿cuál otro sería? Una casa, profe. Una casa, ¿qué más? Una cuenta de ahorros. Bueno, entonces cuando estamos hablando de bienes, ya voy con la cuenta de ahorros. Cuando estamos hablando, me va a volver un poquito a la participación de la casa. Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles como una casa, entonces siempre y cuando yo lo tenga escriturado a nombre propio, o sea, tengo una escritura que me indica que ese bien es mío, yo lo puedo clasificar como un activo. Si simplemente tengo una casa que estoy pagando a través de un arriendo, no sería un activo, sería entonces un gasto que yo estoy pagando mes a mes a través de un arrendamiento. También me decían, bueno, vehículo, bienes inmuebles, casa. ¿Qué otra palabra, qué pena, otro activo que me estaban participando? ¿Una cuenta? ¿Quién más está? Profe, yo le dije que una cuenta de ahorros. Cuenta de ahorros, muy bien. ¿Es Patricia? Diana, profe. Diana, listo. Cuenta de ahorros. ¿Qué otro activo a nivel de finanzas personales? Un negocio, no, profe.
Sí, por ejemplo, un ejemplo de negocio. Una fábrica de algo, no sé, de muebles. Por ejemplo, hablemoslo en términos de microempresa. Una tienda en el barrio, ¿cierto? Una tienda usualmente no está constituida a través de una sociedad, sino que está constituida a título personal del dueño de la tienda, ¿cierto? Del tendero. En ese sentido, ese negocio como persona natural sería toda la suma de todos los bienes que conforman ese negocio como persona natural serían activos, ¿cierto? Negocio como persona natural sería igual al conjunto de bienes que producen un beneficio futuro. Entonces, veamos que a términos de microempresa, un tendero, qué bienes le van a producir en ese negocio un beneficio en el futuro. Yo voy a dar aquí uno, estantería. ¿Qué más? ¿Quién quiere participar en esto? Estamos en negocio como persona natural. La maquinaria, profe. Las neveras. Las neveras, los congeladores, muy bien, ¿qué más? Congeladores, neveras. Listo, estamos hablando de un negocio como una tienda. Entonces ese tendero no tiene ese registrado ese negocio como una sociedad, sino que lo tiene registrado a título personal, ¿cierto? Entonces el negocio, él actúa como propietario o persona natural. Entonces, en ese negocio hay un conjunto de Profe. bienes que le van a producir un beneficio futuro. ¿Sí? ¿Quién me habla? Profe Patricia, hola. Hola, Patricia. Sí. Profe, ¿me escucha? Las Sí. inversiones vienen siendo también un activo. Sí, claro que sí. Dime un ejemplo de inversiones. Por ejemplo, en el caso de la tienda, los productos que yo compré Los inventarios. para sería. vender. Muy bien. Entonces serían los inventarios. Eso se llama inventarios. Muy bien. Entonces, en el ejemplo, íbamos negocios a título de natural. Entonces, todo ese negocio va a tener muchísimos activos. Ejemplos de activos que Que conforman serían entonces los tangibles. el Profe, negocio como persona natural. Entonces, sí, vamos a retomar antes de contestar tu pregunta. Entonces, sí, vamos a retomar. Conjunto de bienes y que si pueden mirar el chat, yo aquí estoy registrando las participaciones. Conjunto de bienes que producen un beneficio futuro, tales como estantería, congeladores, neveras, inventarios, ¿cierto? Muy bien. Hola, buenas tardes, Catalina. Buenas tardes, Sandra. Ya veo que ya ingresaron. Solo falta Yamit, Sí, creo. profe, hola. Hola. Entonces, estamos hablando de los activos. Entonces, hemos visto activos a título de finanzas personales y en este momento estamos viendo activos a título empresarial. Entonces, activos. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Qué pena. Hola, Catalina. Bueno, entonces estamos hablando de los ejemplos de activos en un negocio tienda. Entonces vemos, el señor de la tienda, el tendero, no tiene registrado su tienda como sociedad, sino a título personal, como una persona natural. Esa tienda tiene un conjunto de bienes. Entonces estamos mirando qué tipos de activos son los recursos económicos que tiene ese tendero para producir beneficios en el futuro. Entonces ya hablamos de la estantería, de los congeladores, las neveras, los inventarios. ¿Qué serían los inventarios en este negocio de tienda? El arroz, los frijoles, la gaseosa, todos los productos que él va a vender. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Profe, ¿Quién más quiere participar para que le voy dando la palabra, por favor? David, profe. Listo, David, cuéntanos. Profe, eso sería activos fijos, ¿cierto? Activos fijos. Dime ejemplos de activos fijos. Muy bien. Por ejemplo, yo trabajo en un supermercado, profe, y allá Ese es un buen ejemplo, sí. Activos fijos en el... Vamos a ver que el supermercado sería una tienda más grande, ¿cierto? Sí, está bien. señora, y allá por ahí 2 veces al año hacen control de eso, de los activos fijos, como Un ejemplo sillas, de activos escritorios, fijos que no sean ni la estantería, ni los congeladores, ni las neveras, David. sillas, escritorios, cámaras, son muchas cosas, profe. Cámaras de seguridad, muy bien. Sí, señora. los Sillas. computadores, profe. Muy bien, sillas, Las cajas computadores. registradoras, Muy bien, esa es bien importante.
escritorios, cajas registradoras, computadores, muy bien. Entonces, aquí vemos ejemplos de activos. Los elementos. No le escuché, David, qué pena. No, profe, tranquila, hágale, siga. Bueno, entonces estamos en que los activos son todos los recursos económicos de un negocio que producirán beneficios en el futuro. Pero eso sí hablamos a nivel empresarial, pero también si hablamos a nivel personal, esos activos entonces a nivel personal son, por ejemplo, el vehículo, los bienes inmuebles como una casa, las cuentas de ahorro. Si estamos hablando de un negocio, aunque sea pequeño, también estamos hablando de activos, como por ejemplo, en una tienda, estantería, congeladores, neveras, inventarios. Activos fijos también como cámaras de seguridad, sillas, escritorios, cajas registradoras, computadores. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de activos serían todos aquellos recursos o bienes que van a producir beneficios en el futuro, independientemente si yo los compré de contado o a crédito. Entonces, ¿allí queda claro hasta allí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta en lo que llevamos hasta allí de activos? Bueno, entonces voy a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. No, profe, todo está muy claro. Está bien, profe. Perfecto. Hola, buenas tardes, Yamil. Bueno. Hola, Yamil, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Estabas en parcial también? Sí, profe. Listo. Entonces estamos acá hablando de la ecuación contable y el primer concepto que estamos viendo son los activos. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces continuamos. Pasivos. Pasivos son las deudas. A nivel empresarial son todas las obligaciones económicas pagaderas a otras personas. Es decir, si yo compré las máquinas registradoras en mi tienda o las cámaras de seguridad y esas cámaras de seguridad o máquinas registradoras no las pude comprar de contado, no tenía los recursos disponibles en efectivo, sino que realicé un crédito en un banco para que me financiaran esas cajas registradoras y esas cámaras de seguridad no dejan de ser activos. Siguen siendo activos, pero los adquirí a través de una deuda. O sea, activos que adquirí a través de un pasivo. ¿Listo? Y tenemos el tercer concepto de la ecuación contable, que son el capital o patrimonio. El capital o patrimonio representa todos los derechos de los propietarios de un negocio. Entonces, cuando hablamos de ecuación contable, siempre vamos a hablar de las 3 primeras clases de cuentas que vemos en el Plan Único de Cuentas del decreto 2650 que vimos en la tutoría pasada. Entonces, activos, recursos económicos que producirán un beneficio futuro, pasivos, deudas u obligaciones económicas pagaderas a otras personas, y capital o patrimonio serán los derechos de los propietarios de un negocio. Entonces, vamos a continuar con el concepto. La estructura económico-financiera de los negocios o de las empresas está conformada así. Activos es la parte económica, ¿cierto? Como vimos, son recursos económicos o bienes. Y en la parte de financiación están los pasivos y el patrimonio. Entonces, la parte financiera de esa estructura están las deudas y el patrimonio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre pasivos y patrimonio? Pasivos son los recursos que me financian terceros que no son propietarios de la empresa. Y patrimonio son los recursos con los que cuentan los propietarios de la empresa para poder adquirir estos activos. Entonces, yo solamente tengo 2 formas de financiar mi negocio o mi empresa. A través de una deuda con terceros, que serían los pasivos, o a través de recursos propios de los propietarios del negocio, que sería el patrimonio. Entonces, una forma más sencilla de yo, digamos, determinar o de ver esta ecuación contable sería, lo que me pertenece serían los activos y lo que yo adquiero a través de deudas de eso que me pertenece serían los pasivos. Finalmente, ¿qué es el patrimonio? Serían como los recursos que yo utilizo para adquirir estos bienes
que me pertenecen, pero los recursos de los mismos propietarios o accionistas de la compañía. Entonces, esas son las tres formas que yo tengo para clasificar la estructura económica y financiera de una empresa. Lo que me pertenece, que son mis activos, de esos activos los adquirí con deuda con terceros, son pasivos, y de esos pasivos que adquirí con deudas de accionistas serían el patrimonio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Por aquí veo a alguien. ¿Quién más está por aquí? Natalia, Johanna, Sandra, Joan, Yamit, Diana, David, Catalina, Alexander, Patricia. Catalina, tienes 2 sesiones habilitadas. Ya te veo 2 veces acá, Catalina. ¿Estás en el celular y en el computador? Ok. Estoy desde las 2 porque, pues, para que me funcione el audio, lo estoy utilizando desde el teléfono, pero Perfecto, no hay el problema, computador. Catalina. Listo. Entonces, en últimas, ¿qué es la ecuación contable? La ecuación contable nos dice que mi verdadero capital o patrimonio es lo que yo tengo, lo que me pertenece, que son mis activos, menos la deuda. Entonces, ejemplo, en mis finanzas personales, yo adquirí mi vehículo con un endeudamiento. Entonces, yo fui y le dije al banco, por favor, présteme recursos para yo adquirir mi vehículo. Entonces, mi vehículo es un activo. Y yo tenía 10 millones de pesos de ahorrados para comprar mi vehículo, pero tuve que endeudarme con otros 10 millones. En total, entonces mi vehículo cuesta 20 millones, yo me endeudé con 10, ¿y qué es lo que verdaderamente está conformando mi patrimonio personal? Entonces, mi verdadero patrimonio personal serían 20 millones que vale el vehículo, menos 10 millones con lo que me endeudé, con lo que me endeudé, y mi patrimonio sería 10 millones. Mi patrimonio capital neto, o sea, lo que verdaderamente me pertenece de ese vehículo son 10 millones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa ecuación contable, entonces, vamos a poderla también verificar de la siguiente manera. Activos es igual a pasivo más patrimonio. Si yo despejo la ecuación anterior, yo despejo esta ecuación anterior, patrimonio es igual a activos menos pasivos, entonces yo quiero despejar activos, paso activos a este lado y patrimonio a este lado. Entonces, ¿cómo me quedaría conformado esta ecuación contable? Entonces, activos es igual a patrimonio y esta pasa al otro lado. Cuando tengo un signo negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces, los activos van a ser igual a ¿qué? A la suma de mi patrimonio más la suma de mis deudas, si estoy despejando en este caso activos. Entonces miren que aquí lo tenemos. Activos es igual a pasivos más patrimonio. Si quiero despejar mis deudas, entonces ¿cómo determino cuáles son mis deudas? Mis deudas son iguales a mis activos totales menos mi patrimonio, que son los recursos que verdaderamente poseo. Y mi patrimonio es igual a ¿qué? Activos menos pasivos, que es la misma ecuación contable que acabé de enseñarles en la anterior diapositiva. Patrimonio es igual a activos menos pasivos. Entonces, 3 formas diferentes de poder ejemplificar la misma ecuación contable, despejando cada una de sus componentes. Si quiero despejar activos, si quiero despejar pasivos o si quiero despejar patrimonio. ¿Cuál es el balance general que antes lo llamábamos así cuando hablábamos del decreto 2649 y ahora bajo NIF hablamos del estado de situación financiera, ESF? Entonces, el balance general o estado de situación financiera no es más que un documento o un informe financiero que me permite describir detalladamente la posición financiera de la empresa en un momento dado o en un punto específico del tiempo. Es decir, si yo necesito hacer un balance inicial de apertura, entonces lo que llamamos en NIF o en Normas Internacionales de Información Financiera, ESFA, estado de situación financiera de apertura, ESFA. Entonces, siempre que vayamos a hablar de un estado de situación financiera de apertura o un balance inicial, que todavía hay muchas, digamos, personas que todavía hablamos de balance. ¿Por qué?
porque como les decía en las tutorías pasadas, la mayoría de normas están ya aplicadas en pleno, las normas internacionales de situación financiera o de información financiera NIF, pero para efectos tributarios y para otro tipo de efectos todavía hablamos de balance. Entonces, ese balance obviamente es un documento o un informe financiero que me va a describir en forma resumida cómo está conformada mi empresa en un punto específico del tiempo. Igualmente, podemos determinar que la estructura de ese balance o de ese estado de situación financiera es las cuentas de activo, del pasivo y del patrimonio. Solamente esas tres cuentas. En el decreto 2649, esas cuentas las llamábamos las cuentas reales. Es decir, las cuentas reales o de balance son la número 1, activos, que en el Código Plan Único de Cuentas está como número 1, la número 2, pasivos, y la número 3, patrimonio o capital. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos una compañía X que cuenta con la siguiente información. Posee 600,000 pesos en una cuenta corriente. Entonces recordemos que en la mayoría de los casos, cuando nosotros como personas naturales que no tenemos un negocio, abrimos una cuenta en el banco, nos abren por lo general una cuenta de ahorros. Pero si ya tenemos un negocio, lo más seguro es que nos van a abrir en el banco una cuenta corriente. ¿Cuál es la diferencia entre esa cuenta de ahorros y esa cuenta corriente? Que la cuenta de ahorros es obviamente, como su nombre lo indica, para yo tener allí disponibilidad de mis ahorros, del dinero disponible que no me quiero todavía gastar ni quiero retirar. Y la diferencia con la cuenta corriente es que el banco me va a permitir con esa cuenta corriente no solamente tener mis ahorros allí, sino también me va a permitir darme unos créditos a través de unos sobregiros. Es decir, si en el momento en que yo esa cuenta corriente la estoy utilizando y se me acaba ese disponible o ese saldo de cuenta, el banco me va a permitir poder utilizar alguna línea de crédito. Esa línea de crédito se puede llamar sobregiros y por eso se llama cuenta corriente. Entonces, esa cuenta corriente en el banco tengo 600,000 pesos. También tengo 3 millones representados en un equipo para la oficina. Entonces, ¿qué es un equipo para la oficina? Puede ser un computador, puede ser una máquina de escribir cuando antes usábamos las máquinas de escribir, o puede ser una impresora. Tenemos también en esta compañía X 1.200.000 que está conformado en una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar fue por una venta de mercancías. Entonces, retomando el ejercicio del tendero o del supermercado que nos hablaba ahorita el compañero. Entonces, 1.200.000, yo vendí mercancías o productos de mi inventario por 1.200.000, pero la persona o ese cliente al que le vendí no tenía el dinero de contado o en efectivo y yo entonces lo registro en mi contabilidad como un activo que se llama cuenta por cobrar. 1.800.000 en terrenos. Esto se utiliza mucho cuando yo no tengo, digamos, una propiedad edificada ya sobre el terreno, sino que tengo solamente un terreno o un lote baldío. Ese 1.800.000 entonces es un activo que lo tengo a través de una escritura pública en una notaría, pero no he edificado ninguna casa, ninguna propiedad, ningún local, ni ningún edificio sobre ese terreno. ¿Alguien está participando? Qué pena que no había abierto el chat. No. Bueno. Entonces, una cuenta por pagar ya sería un pasivo. Tengo una cuenta por pagar a proveedores. Entonces, recordemos, siempre que hablamos de cuentas por cobrar a clientes, van a ser activos. Siempre que hablemos de cuentas por pagar, por ejemplo, a proveedores, van a ser pasivos o deudas. Igualmente tiene un préstamo bancario por 500,000 pesos y la idea con este ejercicio es calcular el patrimonio. Entonces, los dejo aquí 2 minuticos para que hagamos el ejercicio y ya retomamos. Entonces, aplicar la ecuación contable, estimados estudiantes. ¿Cómo hallamos el patrimonio? Entonces, me voy a devolver a la diapositiva anterior y ahorita toman los daticos del ejercicio o del ejemplo. Me voy a devolver a la diapositiva anterior. Profe, la cuenta corriente era ¿en qué me dijo? Perdón, es que no lo La recuerdo. cuenta corriente es un activo, que es similar a lo que hablábamos ahorita en el chat, que una cuenta de ahorros, cuando yo tengo una cuenta de ahorros en el banco, la cuenta de ahorros, pero el equivalente a nivel empresarial en el banco, me asignan una cuenta corriente. Es como una cuenta de ahorros, pero a nivel empresarial. Listo, profe. Y los 3 millones en equipo, En o equipo, sea, eso ese es también dinero que es un también tiene bien. la Ese empresa. también es un O sea, bien, un porque activo. recuerden que hablábamos de equipo de oficina. Si hablábamos de la tienda, podría ser la máquina registradora, es un equipo de oficina, ¿cierto?
Entonces esos 3 millones están valorados mi máquina registradora. ¿Sí? Entonces me voy a devolver acá para que veamos el ejercicio y tratemos de hacerlo. Yo igual les voy a explicar, pero que intentemos nosotros hacerlo, listo. Entonces me voy a volver a la ecuación contable. Entonces para hacer este ejercicio, perdón, necesitamos la ecuación contable. Entonces la ecuación contable, ¿qué nos piden determinar en este ejemplo? Patrimonio es igual, entonces vamos a aplicar por favor este ejercicio. Patrimonio es igual a activos menos pasivos, listo. Entonces tomemos nota de esta ecuación. Patrimonio es igual a activos menos pasivos. Ahora sí, vamos al ejemplo. Tomemos nota de los datos del ejemplo y les voy a dar 2 minuticos para que hagan e intenten hacer este ejercicio. Calcular el patrimonio de esta empresa. Pero que usted había dicho que el terreno que era, profe. El terreno también es un bien o un activo. Ujú. Listo, muchas gracias, profe. Profe, damos la respuesta. Listo, ya todos, listo. Vamos a hacer la respuesta entonces. No, profe, espere un segundo. ¿Todavía no? Listo, yo los espero. Patrimonio es igual, aquí les estoy dejando también en el chat. Patrimonio es igual a activos menos pasivos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, me pueden ir registrando las respuestas en el chat, los que ya lo hicieron, para luego comparar. Alexander, Diana, muy bien. Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar porque los que alcanzaron a ver un poquito las diapositivas que les envié ahorita a las 3 de la tarde siempre son más de 45 diapositivas, entonces estamos como con el tiempo muy justo, pero la idea es que vamos aquí trabajándoles. Excelente ejercicio, Alexander y Diana. 5.200.000 es el resultado, entonces lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Bancos, 600.000 pesos, que es la cuenta corriente. Equipo de oficina, que dijimos que para este ejercicio estábamos hablando de unas máquinas registradoras, 3 millones de pesos. Clientes, que es lo que llamamos cuentas por cobrar a clientes. Es decir, el inventario que yo le vendía a un cliente por 1.200.000, pero se lo vendía a crédito. Todavía no me lo ha pagado, 1.200.000.
Pero ¿por qué es un activo si no me lo ha pagado? Porque resulta que es un derecho que yo tengo de cobrarle, ¿cierto? Yo le facturé 1.200.000, a pesar de que él no me lo haya pagado, esa factura se convierte en un título o valor. Y yo le puedo cobrar en cualquier momento ese 1.200.000, en el momento en que yo haya dado las condiciones. Si yo le dije, le voy a dar un plazo de 15 días, a los 15 días a ese cliente le voy a cobrar ese 1.200.000, entonces tengo en mi poder un derecho de cobro. Cuenta por cobrar a clientes 1.200.000. El terreno también es un bien, que en este caso dijimos que era un terreno baldío, que no tenía ninguna edificación, 1.800.000. En total de nuestros activos, 6.600.000. ¿Qué deudas teníamos en el ejercicio? Bancos nacionales, 500.000 pesos y proveedores, 900.000 pesos. Entonces miremos, recordemos acá en el ejercicio, en el ejemplo, hablábamos de cuentas por pagar a proveedores, 900.000, es un pasivo, y un préstamo bancario por 500.000. Entonces tenemos solamente dos pasivos que en total nos suman 1.400.000. Entonces al aplicar la ecuación contable, entonces decíamos que la ecuación es patrimonio es igual a activos menos pasivos, entonces tenemos 6.600.000, le restamos los pasivos 1.400.000 y nos da 5.200.000. Muy bien. Seguimos con el ejercicio número 1. Ese era el ejemplo para adentrarnos en el tema. Ya vamos a empezar con ejercicios un poquito más, con más volumen de información. Entonces en este ejercicio número 1 vamos a realizar el siguiente cálculo. Nos pide con la siguiente información calcular el patrimonio de la empresa Y. Entonces, en el ejemplo vimos la empresa X. Ya vamos a empezar con la empresa Y. Entonces, lo mismo. Tenemos una cuenta en el banco por 850.000 pesos. Tenemos unos clientes, o sea, unas cuentas por cobrar a clientes por 700.000 pesos. Tenemos unos costos y gastos por pagar. Esto sería una deuda o pasivo por 850.000 pesos. Tenemos unas acciones que son también inversiones. Por allá me preguntaba, creo que Patricia, que si las inversiones también podrían ser activos. Sí, claro, Patricia, las acciones son una inversión, acciones que yo compro, por ejemplo, de Ecopetrol. Entonces son inversiones que yo tengo en una empresa más grande como Ecopetrol y posiblemente espero que eso me vaya a generar unos dividendos o unas utilidades futuras, por lo tanto es un activo. Por acá tengo una participación en el chat. David, gracias, sí, claro, con mucho gusto, David. Entonces estamos acá. Compras de mercancías 2.800.000, compras de mercancías 2.800.000, esto es inventario. Gastos diversos 150.000 pesos, tenemos acreedores varios 300.000 pesos, tenemos maquinaria de equipo por 5 millones, tenemos cesantías consolidadas por 200.000 pesos, tenemos comercio al por mayor y al por menor de 3.500.000, ya vamos a ver qué es esto. Y tenemos unos gastos de personal de 850.000 pesos. Entonces, lo primero que hacemos para hacer este tipo de ejercicios de ecuación contable es clasificar. Entonces, primer paso, clasifiquemos qué de estas cuentas son activos, cuáles son pasivos y cuáles son patrimonio. En este caso, como lo que tenemos que hallar es el patrimonio, no tenemos ninguna cuenta de capital ni patrimonio acá. Solamente vamos a clasificar cuáles de estas cuentas son activos y cuáles son pasivos. Y la resta de activos menos pasivos nos va a dar el patrimonio. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces Sí, vamos profe. una por señora. una. Entonces, primer paso del ejercicio, clasifiquemos. Entonces, aquí tenemos clasificado. ¿Qué son activos? Tenemos bancos, cuentas por cobrar, a clientes. Tenemos las acciones, que yo puse el ejemplo que eran de Ecopetrol, adquirir acciones o inversiones con Ecopetrol, se llaman acciones, es un activo, 1.500.000. Una maquinaria de equipo de 5 millones, que esto puede ser, obviamente, si estamos hablando del supermercado de la tienda, las neveras, los congeladores hacen parte de la maquinaria de equipo de la tienda. Si estoy hablando de un equipo de oficina, como era en el ejemplo anterior, sí puedo hablar de computadores o máquinas registradoras. En total, esta empresa tiene 8.050.000 en activos. ¿Y qué pasivos tiene? Tiene costos y gastos por pagar por 850.000 pesos. Tiene acreedores varios por 300.000 pesos. Y tiene unas cesantías consolidadas de 200.000 pesos. Entonces, devolvámonos al ejercicio. Ya clasificado esto, ¿por qué llama cesantías consolidadas de 2 millones de pesos? Resulta que estas cesantías consolidadas es cuando yo tengo en mi empresa personal a cargo.
Es decir, tengo empleados a los que yo les pago sueldos mensualmente. Esos empleados les tengo que también pagar unas prestaciones sociales, que son primas, cesantías, intereses a las cesantías, las vacaciones. Todas esas prestaciones sociales también hacen parte de mis cuentas por pagar. Resulta que en la normatividad colombiana las cesantías, los que ya han tenido experiencia laboral me pueden confirmar esto, las cesantías se pagan al año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi contabilidad voy registrando una provisión mes a mes, es decir, una provisión en mi cuenta por pagar mes a mes, pero como ya las cesantías las pago es máximo el 14 de febrero del año siguiente, las del año, por ejemplo, ahorita el 14 de febrero nos debieron de haber consignados al fondo de cesantías las cesantías del año siguiente, o sea, de 2019. Entonces, esas cesantías consolidadas de 200.000 pesos, lo que significa que son cuentas por pagar a mis empleados. 200.000 pesos. ¿Por qué? A ver si alguno nota aquí algo diferente. ¿Por qué no está hablando nada de comercio al por mayor en este ejercicio? Mira que estos 3.500.000 no los menciona para nada en las cuentas de balance, ni en activo, ni en pasivo, ni en patrimonio. ¿Por qué será que el comercio al por mayor de 3.500.000 no lo tuvimos en cuenta en este ejercicio número 1? Mira que estaban los datos, bien interesante acá. Están los datos, pero no está aquí en la clasificación de las cuentas. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Comercio al por mayor y por menor, 3.500.000. Profe, en el cuadro tampoco está las compras de mercancías. Exacto, entonces ya vamos allá. Entonces, ¿por qué no está ni las compras de mercancía ni el comercio al por mayor? Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? Yo ya les voy a explicar, pero ¿qué se les ocurre? Entonces, muy bien, no está compras de mercancía ni comercio al por menor. Los ingresos. Exacto, porque comercio al por menor en este ejercicio serían ingresos. Y el ingreso es una cuenta ya del estado de resultados. Hasta ahora en la ecuación contable solamente hemos hablado de las cuentas reales o de balance, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Y los ingresos ya es una cuenta del estado de resultados, donde yo a mis ingresos le resto mis costos, le resto mis gastos y ya obtengo una utilidad. Entonces, en esas cuentas lo vamos a ver en la próxima tutoría, las cuentas de resultado, que son las cuentas del ingreso, las cuentas del costo y la cuenta del gasto. Entonces, en este caso, no tuvimos en cuenta para este ejercicio ni las compras de mercancías porque ella lo tomó como un costo. O sea, si yo vendo a través de un comercio al por mayor y al por menor, mercancías por 3.500.000, tuve en algún momento que comprar ese inventario de mercancías. Entonces, aquí en este ejercicio, las compras de mercancías se vuelven costo. Entonces, cuando veamos en la próxima tutoría las cuentas de resultados, ingresos menos costos menos gastos igual a utilidad, vamos a ver que ahí sí tendríamos en cuenta esos 3.500.000. Entonces, nos daría 3.500.000, que sería el ingreso, menos costos de 2.800.000. ¿Cuál sería la utilidad de este ejercicio si estuviéramos no haciendo una ecuación contable, sino que estuviéramos haciendo un estado de resultados, que es lo que vamos a ver en la próxima tutoría? Entonces, el ejercicio sería con la calculadora, 3.500.000 de ingresos por comercio al por mayor y al por menor, menos 2.800.000 de costo por compra de mercancías, me da una utilidad de 700.000 pesos. Muy bien. Estas dos cuentas entonces no las tuvimos en cuenta porque no son cuentas reales o de balance, sino son cuentas del estado de resultados para determinar la utilidad. ¿Listo? Entonces ya clasificamos y tomamos total activos 8.050.000 menos total pasivos 1.350.000. Si restamos 8.050.000 menos 1.350.000 nos da 6.700.000, que es el patrimonio. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. La preguntita, profe. Sí. ¿Quién me habla? Entonces, David. Hola, David. Profe, entonces los costos serían pasivos, ¿cierto? Exacto. En este caso, si fueran costos y gastos solitos, si nos dijeran en el ejercicio acá, costos y gastos, por ejemplo acá, dijeran costos y gastos 850.000 pesos, no sería un pasivo, pero como nos dice la palabrita por pagar, es un pasivo porque es una deuda, ¿cierto? Mira que esta palabrita por pagar es una deuda.
Y igual esta yo se las voy a, en el taller que vamos a hacer contable, se las voy a dar más específica, cesantías por pagar. Aquí la hice porque el plan único de cuentas me llama cesantías consolidadas, pero yo siempre que le incluya la palabra por pagar va a ser un pasivo o deuda. ¿Listo? Profe, Gracias, profe. Bueno. Listo. profe, los 700.000 que habíamos restado del comercial por mayor por menor, bueno, el resultado, Ah, ¿esos no, eso no lo dónde? restamos. No, eso no. Eso les hice el ejemplo, fue para, en la próxima tutoría ya vamos a ver el estado de resultados. Ahorita estamos viendo solo ecuación contable, que son balance. Listo. Entonces, Listo, profe. eso como adelantándome a la próxima tutoría para decirles que si nos preguntan en la próxima tutoría cuál es la utilidad del ejercicio, yo ya digo, comercio al por mayor, que son ingresos, 3.500.000 menos costos, 2.800.000, me daría un total de 700.000 pesos de utilidad. Pero aquí nada que Eso ver la sería de utilidad. activo, pero eso entonces ya sería No, parte del aquí no activo. nada que No. ver ni con Ah, no. activos ni con pasivos. Estos dos datos son de más en este ejercicio. Ok. Muchas veces los ejercicios nos traen los datos así de más para que nosotros, digamos, no los tengamos en cuenta y hay que tener mucho cuidado allí. Son como las cascaritas allí del ejercicio, ¿listo? Igualmente para que ustedes, como estamos apenas introduciéndonos en el tema, para que ustedes tengan mucha claridad, yo siempre siempre que les hable de pasivo, les voy a añadir la palabra por pagar, para que ustedes no tengan allí, digamos. Eso le iba a decir, profe, porque es difícil uno pues reconocer eso así por encima. Claro que sí. Entonces yo en este ejercicio, porque lo tomé, digamos, de un ejercicio de un texto, pero cuando yo ya les haga el ejercicio que vamos a hacer de parcial, obviamente yo no les voy a poner estas cascaritas, sino que les voy a clasificar exactamente para que ustedes sepan que cualquier cuenta que yo les ponga la palabra por pagar al final van a ser pasivos, para que ustedes no se vayan a enredar allí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sino que como a algunos les gusta, digamos, investigar un poquito más, ustedes van a encontrar en algunos textos ejercicios, ¿cierto? Entonces van a decir, bueno, calcule el patrimonio a través de la ecuación contable, les puede aparecer este ejercicio así como está acá. Entonces, para que sepan que hay veces que estos ejercicios van a tener unos datos de más, como en este caso tiene 2 datos de más, que son las compras y que son el comercio, que son los ingresos. ¿Listo? Cuando yo les hable, por ejemplo, de un activo, cuando hablamos de mercancía, siempre les voy a hablar de inventario de mercancías. Entonces ahí sí lo tomaríamos como activo. Si yo les digo acá, inventario de mercancías por 2.800.000, ya no sería un costo que va al estado de resultados, sino que sería un inventario que es en el tema de la tienda o del supermercado, serían las gaseosas, el arroz, los frijoles, todos los granos y demás productos que venden en el supermercado o en la tienda, que yo los voy a luego a vender. Como todavía no los he vendido, no son susceptibles de llevarse al estado de resultados como costos, sino que se llaman inventarios de mercancías. Pero yo siempre les voy a especificar en el ejercicio inventarios de mercancías. ¿Listo? Serían... ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, Sí, profe. entonces seguimos. Modificaciones en la ecuación patrimonial. Entonces, listo. Ya hicimos un primer ejemplo de cómo hallamos una ecuación a través del ejercicio de ecuación patrimonial, cómo hallamos el patrimonio. Hicimos un ejercicio número 1, que lo primero que hay que hacer en ese ejercicio número 1 es clasificar las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas del pasivo? ¿Cuáles son las cuentas del activo? Y la resta de estos dos sería el valor del patrimonio. Ahora vamos a ver modificaciones a la ecuación, es decir, tenemos una ecuación inicial. En este caso, el 15 de abril, compra al contado a través de transferencia entre cuentas muebles por 500.000 pesos. Ah, perdón, me salté una diapositiva, disculpe. Aquí empieza el ejercicio. Entonces, el 10 de abril, la persona natural Julián Sarmiento cuenta con un saldo en la cuenta de 3 millones en el banco y no tiene ningún tipo de deudas o pasivos no tiene deudas en este caso. Julián Sarmiento muy juicioso, entonces, si le fuéramos a hacer las cuentas de balance o la ecuación patrimonial a Julián Sarmiento, entonces
Tendríamos que Julián tiene en el banco 3 millones de pesos, tiene una deuda 0, entonces ¿cuál será el patrimonio de Julián? Sería 3 millones de pesos que tiene en el banco menos 0, que es el pasivo, y nos da un patrimonio de 3 millones. Entonces miren que acá, yo lo que hago es una ecuación patrimonial de una persona natural o de unas finanzas personales. Entonces parto sobre la base de que tiene 3 millones en el banco y que no tiene ninguna deuda. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué modificaciones? Eso fue el 10 de abril. Ahora el 15 de abril, estamos hablando del año anterior. El 15 de abril, Julián compra de contado muebles por 500.000 pesos. Él, para pagar esos muebles, realizó transferencia. Ya estaba en cuarentena, Julián. O sea, no pudo ir al banco, no quiso ir al banco a hacer la consignación, sino que hizo una transferencia electrónica de cuenta a cuenta y pagó 500.000 pesos de esos muebles. Entonces, ¿cómo se comporta la ecuación patrimonial? Entonces aquí, perdona que hay un pequeño error en la imagen. Este renglón donde dice patrimonio es más abajito. Aquí patrimonio serían los aportes sociales. Y pasivo sería el 0. Este 0 que aparece acá es el pasivo, ¿sí? Recuerden que Julián Sarmiento no tiene deudas. Entonces aquí, me disculpan, este pequeño error acá me quedó, pero pasivo sería el renglón 0, o sea, 0 pesos de pasivos, y patrimonio serían los 3 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comporta esa ecuación patrimonial? Entonces teníamos acá una ecuación donde tenía inicialmente Julián Sarmiento en el banco 3 millones y no tenía deudas. Muy bien. Hubo una modificación a esa ecuación el 15 de abril. Compró unos muebles por 500.000. Entonces retiró de la cuenta 500.000 y le quedaron ¿cuánto? 2.500.000. Y se compró unos muebles que se llaman equipo de oficina en este caso por 500.000. Entonces sus activos en cuanto a pesos, en cuanto a valores, siguen siendo los mismos. 3 millones acá, 3 millones acá. Lo que pasa es que ya están divididos en dos tipos de cuentas. Una cuenta que se llama banco, ya no por 3 millones, sino por 2.500.000, y una cuenta que se llama equipo de oficina por 500.000 pesos. Sigue teniendo 0 pesos en deudas y su patrimonio sigue siendo 3 millones de pesos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Listo. Modificaciones en la ecuación patrimonial. Entonces, el 20 de abril compró un terreno a crédito por 5 millones. Resulta que ahorita el pago de contado, estos muebles o equipos de oficina por 500.000 pesos, pero aquí ya no tuvo con qué pagar 5 millones, solo tenía en el banco 2.500.000, recordemos. Entonces se endeudó y compra un terreno. Ese terreno lo tenemos acá en 5 millones, pero entonces ya las deudas o pasivos ya no son 0, como lo teníamos en la diapositiva pasada. Las deudas ya pasan a ser 5 millones. ¿Y cómo cambias la estructura de su activo? Sus activos ya están conformados por 2.500.000 que tiene la cuenta en el banco, 500.000 pesos en el equipo de oficina o los muebles y 5 millones de un terreno. Si sumamos todos los activos nos da 8 millones. Mientras que la deuda le aumentó de 0, perdón, aquí, de 0 a 5 millones y su patrimonio sigue siendo el mismo. Miren que el patrimonio en estos 3 movimientos contables sigue siendo el mismo. Cuando empezó el 10 de abril, tenía 3 millones en el patrimonio. Después de comprar unos muebles de 500.000, siguió con 3 millones en el patrimonio. Y después de comprar el 20 de abril un terreno por 5 millones, siguió con 3 millones en su patrimonio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Por favor, me van diciendo para yo no ser continua. Profe, entonces, A pesar de que el tema, como les digo, estaba un poquito largo, yo sí quiero que todo quede muy claro en la medida que vamos explicando. Sí, ¿quién me habla? Joan, profe. Joan, cuéntame. Profe, entonces ahí lo básico sería como distribuir, o sea, sí, o sea, ir pasando y distribuyendo, pero... En la cuenta que le corresponde. Mire que aquí el patrimonio como tal, si yo le aplico la ecuación patrimonial, que es patrimonio es igual a activos menos pasivos, sigue siendo los mismos 3 millones, porque los activos subieron. Teníamos acá activos, perdón, por 3 millones, y acá ya tenemos activos por 8 millones, pero a pesar de que subieron los activos, también subieron las deudas. Y me endeudé y compré un terreno de 5 millones, entonces ya tengo una deuda que antes tenía mis deudas en 0, ahora mis deudas valen 5 millones, por lo tanto,
activos menos pasivos, 8 millones menos 5, me da un patrimonio neto de 3 millones. Entonces, sí, Listo, como profe, dice muchas Joan, gracias. lo Profe, importante es ir distribuyendo en cada una de las cuentas a las que vamos, digamos, realizando las modificaciones. ¿Sí? ¿Quién me habla? profe, Alexander, Hola, profe, Alexander. porque el terreno lo pusieron como activo, si es algo que se va a pagar a crédito, Sí, ¿se pues acuerdan digamos que es que, sí, crédito buena como el de 5 pregunta. millones, Sí, pero aún así lo Alexander. colocan también. Exacto, muy buena pregunta, Alexander. Esa es la esencia de la contabilidad, que el terreno como tal, yo verifico o miro en contabilidad el terreno, es como el bien. O sea, yo poseo, yo voy y hago una escritura pública y compro un terreno. Cuando yo voy a la notaría, al notario no le importa si yo tenía la plata en el banco o si a mí me prestaron para poder pagar ese terreno de 5 millones. Lo que voy a hacer el notario es que yo le digo, mire, yo estoy adquiriendo este terreno, por favor escritúrelo a mi nombre, y él me escritura, hace una escritura pública, el notario, y me escritura ese terreno y dice, ese terreno ya es suyo, de acuerdo a la escritura pública número tal, de la fecha tal, en este caso del 20 de abril, por valor de 5 millones. Entonces, digamos que en términos de propiedad del bien, el bien ya se transfiere de dominio. O sea, el bien era de otra persona, yo lo compré a través de una escritura pública y la transferencia de dominio ya es mía. O sea, ese bien es mío, ese terreno es mío. Que deba, digamos, que me haya endeudado en el banco, eso no lo sabe la escritura. Digamos, yo independientemente fui y le dije al banco, señores del banco, por favor, miren que yo no me he endeudado con ustedes, mi deuda es cero. Por favor, présteme 5 millones que necesito para comprar un terreno, y el banco me presta los 5 millones. Usualmente, cuando ese préstamo no es por hipoteca, no tiene que ir en la escritura. En este caso, estamos viendo que es a crédito, simplemente es a crédito. O sea, es decir, yo fui al banco y no le dije, banco, préstame 5 millones con una hipoteca. No, le dije, préstame 5 millones y yo con esos 5 millones fui y pagué el terreno. Entonces, independientemente de la forma en que yo adquiera los bienes no pierden su naturaleza, o sea, siguen siendo activos. Lo que digamos se diferencia acá es el tipo de financiación que yo usé. Si fue con recursos propios, sería patrimonio, y si yo me endeudo con otros terceros que no soy, en el caso de un negocio, no son los propietarios del negocio, o no soy yo en el caso de una persona natural que se endeude, entonces se llaman pasivos o deudas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, igual esto nos ejemplifica la segunda diapositiva. Si quieren nos devolvemos para que recordemos acá. La segunda, esta segunda diapositiva nos ejemplifica esa pregunta que nos hizo Joan. Económica, o sea, independientemente de la estructura de financiación, o sea, si yo lo adquirí con deuda propia o con deuda con terceros, yo adquiero mis bienes y estos bienes se llaman activos y es lo que me pertenece. Y ya la forma en que yo, digamos, me financié, la forma financiera en que yo adquiero esos bienes, ya serían las deudas o pasivos, y ya es el patrimonio, que yo lo que verdaderamente tengo. ¿Te queda claro? Sí, profe. Profe, entonces ahí ¿Quién es me habla? donde Hola, interferir lo de el activo debe ser igual al Diana. activo con el Hola, patrimonio, Diana. porque si no es así, entonces porque hay algo, ¿Quién me habla, perdón? Catalina, Hola, Catalina. Sí, cuéntame. La pregunta es, que entonces ahí es donde viene a interferir sobre donde los activos deben ser igual a los pasivos y a los patrimonios, porque exacto. entonces, si no es así, pues entonces No, porque se va a hubo descuadrar un la mal ecuación movimiento. patrimonial. Exacto, muy bien. Ajá. Entonces, miren que vimos que patrimonio es igual a activos menos pasivos, pero si la despejamos de otra forma y decimos que total activos es igual a la suma de las deudas más el patrimonio. Entonces, si yo sumo mis activos, aquí me da 8 millones, y yo sumo mis deudas, que son 5 millones, le sumo mi patrimonio, que es lo que verdaderamente tengo, que son 3 millones, entonces me va a dar una igualdad. 8 millones es igual a 8 millones por este lado. ¿Listo? ¿Queda claro, Catalina? Hola. Sí, profe. De todas Listo. maneras, muchas gracias. No, la idea es que vamos, digamos, adelantando, pero que vaya quedando claro.
Bueno, entonces seguimos el 23, vamos en el 20 de abril que compró el terreno a crédito. Entonces seguimos con la ecuación contable. Mire, todo lo que estamos haciendo son transacciones, cómo se registran en la ecuación contable y cómo van modificando modificaciones en la ecuación patrimonial o ecuación contable. Entonces seguimos. El 23 de abril, qué pena, ¿alguien estaba hablando que no lo escuché? Perdón, hola. Bueno, entonces continuamos. El 23 de abril paga con un cheque 500.000 pesos la deuda del terreno. Es decir, aquí adquirió el terreno el 20 de abril, ¿cierto? Acá. Pues hizo una escritura pública y compró un terreno de 5 millones, le dijo al banco que le prestara. Y 3 días después, el 23, dijo, bueno, yo no quiero deber tanto. Como yo tengo 2.500.000 en el banco, acá los tenía, 2.500.000, yo quiero pagar y abonar. Entonces, abona 500.000 pesos a la deuda, ya no va a deber 5 millones, sino que va a deber 4.500.000, ¿sí? ¿Y cómo queda conformado entonces mis activos? Mire que yo retiré del banco 500.000 pesos y ya no tengo 2.500.000, sino que tengo 2 millones. O sea que en este sentido, miren que él el 23 de abril disminuye sus activos. Ya no tiene 8 millones que tenía, sino que ahora tiene 7.500.000. Y también disminuye sus deudas. No, ya no tiene 5 millones en deuda, sino que tiene 4.500.000. Si yo sumo esas deudas más mi patrimonio que no se ha modificado, siguen siendo los mismos 3 millones. Entonces sumo 4.500.000 de deudas más 3 millones de mi patrimonio, me dan los mismos 7.500.000. Y esa es la ecuación patrimonial o ecuación contable. 7.500.000 es igual a pasivos más patrimonio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo, seguimos. Bueno, otra modificación, esta ya no fue el 23 de abril, sino el 30 de abril. Recibe 800.000 pesos por concepto de una donación. Entonces alguien me va a donar 800.000 pesos. Entonces esos 800.000 pesos, inicialmente yo estoy asumiendo que me los dan en efectivo. Aquí no me está diciendo, pero en el ejercicio, si vemos acá el activo, vemos que caja 800.000 pesos. O sea, los tengo en la caja fuerte, allí en la cajita. Tengo el banco los mismos 2 millones de pesos que tenía en la transacción pasada, porque ya habían sido disminuidos por el abono a la deuda. Sigo teniendo el mismo equipo de oficina, 500.000 pesos, sigo teniendo el mismo terreno. Si sumo todos mis activos, ya no valen 7.500.000 como valían acá, sino que al yo recibir esa donación y registrarla en mi caja, ya valen 8.300.000. Por eso aquí vamos despacio, porque empezamos a ver ya nuevos conceptos para que ustedes vayan ahí tomando nota. Y tenemos deudas. Deudas, mire, ¿qué pasó con el tema de las deudas? Las deudas no variaron entre la transacción anterior y la actual. Siguen siendo los mismos, 4.500.000. Pero lo que sí varía acá es las donaciones. Resulta que esas donaciones hacen parte de mi patrimonio. Entonces recuerden que mi patrimonio nunca había sido modificado hasta este 30 de abril. Íbamos haciendo modificaciones cada día. Empezamos el 10 de abril. Patrimonio, 3 millones. El 15 seguíamos con 3 millones. El 20, 3 millones. El 23, 3 millones. ¿Cuándo modificó mi patrimonio? Cuando recibí la donación. Resulta que esa donación la recibo directamente al patrimonio. Mire que aquí tengo unos aportes de 3 millones y tengo las donaciones, que es una cuenta que, es una cuenta que está incrementando acá mi patrimonio. Entonces, si yo le sumo esas donaciones a mi patrimonio, ya mi patrimonio no vale 3 millones, sino que vale 3.800.000. Y si yo sumo ese patrimonio de 3.800.000, le sumo mis deudas de 4.500.000, me va a dar la igualdad de la ecuación patrimonial o ecuación contable de 8.300.000. O sea que aquí vamos ya empezando un poquito complejo porque ya empiezan nuevas cuentas que de pronto ustedes apenas vamos a empezar a adentrarnos, pero tranquilos, vamos a ir paso a paso. Yo les voy dando aquí modificación por modificación. Igual al final hacemos un ejercicio más completo. Bueno, seguimos. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora?
que la ecuación patrimonial, como decían algunos compañeros ahorita que participaban, lo importante es aquí ir clasificando qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio. Y lo importante aquí es que la ecuación patrimonial nunca nos va a dar una desigualdad, siempre debe cuadrar. Siempre el total de activos va a ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, o lo que es lo mismo, el total de mi patrimonio va a ser igual a mis activos menos mis deudas. Entonces ya empezamos a ver un poquito más de la estructura del estado de situación financiera. Bueno, son las, ¿alguien me confirma la hora, por favor? Las 6:10. 6:10. Listo, entonces hoy vamos a hacer un pequeño break a las 6:30. De 6:30 hacemos un descanso de 10 minutos para que tomemos agüita, tomemos algo y continuemos. ¿Listo? Entonces, 6:30 hacemos un descanso, por favor. Si sigo derecho, por favor, me confirman para que yo pare ahí. Bueno, entonces, estructura del estado de situación financiera antes llamado balance. Entonces, ya vimos que en la segunda diapositiva, yo me voy a volver a la segunda diapositiva porque esa es la que nos ayuda un poquito a entender todo este tema de adentrarnos. Esta estructura, siempre que hablemos que la suma de los activos va a ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, miren que en esta estructura, aquí por ejemplo en este ejercicio estamos viendo que aproximadamente en este ejemplo el pasivo es el 50% y el patrimonio es el 50%, o sea que este negocio o esta empresa tiene de la totalidad de sus bienes, tiene 50% financiados con terceros y 50% son propios. Entonces, con recursos propios adquirí el 50% de estos bienes que son activos. Y con endeudamiento adquirí el otro 50%. Si sumo este 50 más este 50 me da un 100% de los activos. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, por favor, me repítele que no escucho. Hola. ¿Quién quiere participar? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno. ¿Continuamos o alguien quiere participar? Último. ¿Continuamos? Por favor, me confirman. Dale, profe. Dale. Listo. Entonces íbamos en la estructura. Entonces vemos que al lado izquierdo en la ecuación contable o ecuación patrimonial, a este lado izquierdo siempre vamos a encontrar los activos. Y al lado derecho siempre vamos a encontrar los pasivos o deudas y el patrimonio. ¿Listo? Ahora, la primera clasificación de la estructura del balance es la totalidad de esos activos se divide o se clasifica en dos. Una clasificación general en activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Perdón, los activos corrientes son los que fácilmente se convierten en efectivo. Y los activos no corrientes son los que me van a producir beneficios futuros, pero que no son tan fácilmente convertibles en efectivo. Ejemplo de activos corrientes. ¿Quién me da un ejemplo aquí de un activo corriente, por favor? Si pueden participar por el micrófono o por el La caja chat. fuerte, profe. El dinero que... La caja, muy bien. ¿Quién me habló? Joan. ¿Quién me habló del activo corriente? David, profe. Hola, David. Bueno, muy bien. ¿Qué otro ejemplo además de la caja? Otro activo corriente. La cuenta de ahorros o la cuenta corriente, lo que tengo en el banco, solamente, ¿cómo se convierte en efectivo? Solamente voy y retiro, ¿cierto? O voy al cajero y retiro. Profe, O sea, banco. Muy créditos bien. a corto plazo. No, recuerde que Lo estamos que en decía el usted. lado izquierdo todavía. Los créditos Activo. son activos, o sea, estamos en activos. Los créditos son pasivos, es decir, que eso es cuando estemos aquí en este lado derecho.
Por ahora estamos Ok. aquí en el lado izquierdo, activos, solamente activos. O sea, activos son todos los bienes o recursos que fácilmente se convierten en efectivo. ¿Qué otro ejemplo de activo corriente? Además de la Inversión. caja y el banco. Sí, ¿quién me habla? Que no le escucho bien, se escucha un poquito lejos. Inversiones. Inversiones, muy bien. Entonces, ejemplo de inversiones. Compro acciones en Ecopetrol. Otro ejemplo de inversiones, un CDT. CDT para que me genere rendimientos financieros. Entonces, ese activo corriente lo puedo volver fácilmente efectivo, ¿cierto? Entonces, tomo el CDT, perdón, y lo vuelvo efectivo. Por acá Natalia nos dice en el chat, clientes, exacto, cuentas por cobrar a clientes es un activo que se puede volver fácilmente corriente o fácilmente efectivo. Sin embargo, tengo que hacer una pequeña gestión. ¿Qué gestión tengo que hacer para volver una cuenta por cobrar efectivo o un disponible? Participemos, por favor. No escucho. Hola. ¿Nos puede volver a repetir, por favor, profe? Listo, que Natalia nos decía en el chat, ella estaba participando a través del chat, que un ejemplo de activo corriente son los clientes, es decir, la cuenta por cobrar a clientes. Veámosla por acá en el ejemplo anterior. Clientes. Decíamos, debe cobrar por venta de mercancías 1.800.000, perdón, aquí, equipo 1.200.000, debe cobrar por venta de 1.200.000. Entonces, en este ejercicio teníamos clientes 1.200.000, ¿cierto? Entonces, Natalia dice que clientes o cuentas por cobrar a clientes es un activo corriente. Entonces, yo les pregunto, ¿sí es tan fácilmente convertible en efectivo ese activo corriente? O sea, para catalogarlo como activo corriente. ¿O qué labor tengo que realizar para volver esa cuenta por cobrar a clientes efectivo? Es mi pregunta. Estamos acá en activos corrientes, ¿cierto? Entonces, Natalia dice que la cuenta por cobrar a clientes es un activo corriente. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿sí es tan fácilmente convertible en dinero o en efectivo esa cuenta por cobrar? ¿O Sí, de qué profe, depende? claro. ¿O de qué depende? A ver, cuénteme de qué depende. De las condiciones de la deuda, no. Sandra, estás un poquito, se escucha lejos. ¿Quién me está hablando ahí además del compañero? Yo decía que no es tan fácil porque dependo de que me paguen, o sea, dependo de Exacto. O sea que yo tengo que hacer una gestión de cobro de cartera. Entonces, siempre que ustedes hablen o siempre que escuchen hablar, estamos haciendo un cobro de cartera. Ese cobro de cartera es exactamente eso. Lograr que esos activos corrientes llamados cuentas por cobrar a clientes se vuelvan efectivo. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer una gestión de cobro para poder volverlo corriente, pero sí se puede catalogar, Natalia, como un activo corriente. Gracias, Sandra. Bueno, ¿alguien más tiene otro ejemplo de activo corriente? Profe, los deudores serían uno. Exacto, deudores es la misma cuenta por cobrar a clientes. Algunos lo llaman deudores, otros lo llaman clientes o cuenta por cobrar. Esas tres son sinónimos, ¿cierto? Siempre que hablemos cuenta por cobrar, clientes o deudores son la misma cuenta. Se llama cuenta por cobrar a clientes, sí. Básicamente esas de activo corriente serían Listo. caja, bancos, clientes. Caja, banco y cuentas por cobrar, inversiones. Listo. Mercancía también. Listo, muy bien. Mercancía, ¿quién dijo mercancía? Sandra López. Listo, Sandra. Entonces, la cuenta de inventario de mercancías es una cuenta que... ¿Quién me habla? Hola. Bueno, estamos en el ejercicio de qué activos son corrientes. Entonces ya vimos que son fácilmente convertibles en efectivo. Caja, No le iba a bancos. preguntar qué situación. No le escuché la pregunta. ¿Me repite, por favor? ¿Y quién me habla? Se presenta de nuevo y quién habla. Y la pregunta. Gracias. No le escucho. Hola. No se escucha. Si quieres pregunta en el chat y yo ahora te respondo. Entonces, íbamos en que activos corrientes, muy bien, los compañeros hemos dicho caja,
Bancos, cuentas por cobrar o deudores también, es la misma, cuentas por cobrar a clientes. Son 3 tipos de cuentas muy fácilmente convertibles en efectivo. Pero resulta que, bueno, no hemos participado acá. Si las personas que tengan problemas con el micrófono, yo también los escucho acá o los leo por el chat. Bueno, entonces, tenemos inventario de mercancía. Resulta que algunas fórmulas siempre han considerado el inventario de mercancías como un activo corriente, pero hay otras tendencias contables que son un poco más estrictas y dicen, espera un momentico, listo, usted la caja, usted va y saca de la caja fuerte y saca su dinero, lo vuelve disponible, lo vuelve efectivo. Muy fácil. El banco va y retira del cajero, listo, vuelve disponible el banco. La cuenta por cobrar a clientes, listo, hace una acción de cobro, le cobra al cliente y lo vuelve efectivo, muy bien. Pero el inventario sí hay que hacer algo adicional para volver eso efectivo. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que hacer el inventario efectivo? Vender. Vender, muy bien. O sea, si hay que hacer una labor de ventas o lo que llaman una fuerza de ventas. Entonces, digamos que si yo tengo un supermercado, dependiendo del tipo de negocio, si yo tengo un supermercado, una tienda, digamos que son productos que se vuelven de muy alta rotación. ¿Qué es muy alta rotación? O sea, que fácilmente van saliendo, ¿cierto? Van saliendo del inventario. Es decir, podemos hablar que dependiendo del tipo de negocios, el inventario de mercancías, que es el aporte que nos hacía Sandra, es o no un activo corriente. Por ejemplo, yo tengo en inventario, soy una empresa que se dedica a elaborar aviones. Tengo en inventario 3 aviones. ¿Esos 3 aviones serán fácilmente convertibles en efectivo? No, en este momento mucho menos, porque estamos en una crisis económica mundial y una crisis ecológica, económica y social mundial que nadie, absolutamente nadie va a comprar un avión en este momento, ¿cierto? Entonces, digamos que dependiendo del tipo de negocios, podríamos catalogar ese inventario de mercancías como un activo corriente o no. ¿Listo? Si estamos hablando del ejemplo de la tienda o del supermercado, yo diría que sí, podríamos catalogar ese inventario como activo corriente. Pero si estamos hablando de otro tipo de negocios, habría que mirar cada caso. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Profe, eso, perdón, con Alexander. Hola, Alexander. Eso lo hacen las empresas también. Siempre los clasifican así como corriente, no corriente, Sí. o también lo toman así general. Sí, O hay siempre se empresas que... clasifican así, siempre. Porque ok. perdón, ya voy aquí con la definición. Estas clasificaciones son generales, inclusive esto está en el Plan Único de Cuentas que veíamos en la tutoría pasada, que era el decreto 2650, y también viene bajo NIF. Bajo NIF seguimos hablando de activos que son fácilmente convertibles en dinero y activos que llamamos activos no corrientes, que ya vamos a ver cuáles son, que son los fijos, activos fijos, que no son digamos, la operación del negocio, sino que son activos que son para producir beneficios futuros, pero ya vamos a hablar de eso. Pero sí, esta clasificación es una clasificación bastante general y se utiliza a nivel mundial. Bueno, entonces íbamos en componentes del balance. Ya estamos viendo los activos. Empezamos con activos corrientes. Entonces, ¿cuál es la definición? Entonces, volvemos que es activo. Activo se refiere a todo aquello que le pertenezca a la empresa y se clasifique según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que se puede convertir en efectivo. Se ordenan según el grado de liquidez, de mayor a menor, se dividen en activo corriente y en activo no corriente. Es lo que acabamos de ver. ¿Qué es el grado de liquidez? Es el grado en que se convierten fácilmente en efectivo o en disponible. ¿Y qué es el activo corriente? Entonces son todos aquellos activos con mayor grado de liquidez, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de 1 año, es decir, en el ciclo normal de la operación de un negocio. Ejemplos aquí que nos da el texto, nos dice caja, bancos, cuentas por cobrar, otras cuentas, inventarios y gastos pagados por anticipado. Mire que aquí en este ejercicio, este texto que sacamos yo lo saqué acá de la Universidad EAN, vemos que sí incluyeron el inventario. ¿Listo?
Pero como les decía, hay algunos momentos en que no sería posible incluir ese inventario. Como les digo, en la industria aeronáutica, una empresa que se dedique a elaborar aviones en este momento de crisis, yo creería que le toca clasificar esos activos un poquito como no corrientes en este momento, por la etapa que estamos pasando. Bueno, entonces aquí ya nos habla de cada uno de los componentes de esas cuentas. Entonces hablamos de la caja y el banco, pues las cajas y el banco también se llaman disponible y son todo lo que nos representa el efectivo de una empresa. Este activo tiene un 100% de liquidez, obviamente, porque es muy fácil retirar de la caja, pues simplemente con el código o con la clave de la caja fuerte voy y retiro, o con el código de la cuenta voy al cajero y retiro. Entonces esto es 100% líquido. Cuentas por cobrar, es lo mismo que llamábamos por allá deudores, otros llamamos clientes. Todo lo que llamamos cuentas por cobrar a clientes son producto de las ventas a crédito y representan montos que la empresa va a recibir como pago de sus clientes deudores. Entonces los deudores son los clientes a los que les vendimos a crédito y en algún momento me van a pagar. Entonces yo, para poder volver esto líquido, volverlo liquidez, tengo que ejercer una acción de cobro. Otras cuentas por cobrar, es decir, dineros que yo le presto a otras personas, pero no por vender mercancías, como en este caso que son a mis clientes, sino porque son cuentas por cobrar de producto de alguna otra transacción distinta al giro ordinario del negocio. Ejemplo, alquiler de algún ambiente propiedad del negocio. Es decir, yo le presto algún dinero a otro tipo de terceros que no son clientes y eso se me vuelve otra cuenta por cobrar. Otra forma, yo alquilo una parte de mi negocio y ese alquiler no me lo pagan de inmediato de contado, sino que me lo quedan debiendo. Entonces también ese alquiler es un ingreso que va a ir al estado de resultados, pero adicionalmente se vuelve, por ser a crédito, una cuenta por cobrar. Bueno, entonces los inventarios, esta es, como les digo, algunos autores discuten un poquito acá en este tema, porque dicen que estos inventarios representan las existencias que tiene la empresa en su almacén, pudiendo ser insumos, materia prima, productos en proceso, productos terminados, dependiendo del giro del negocio, si es una empresa productora, si es una empresa comercial o una empresa de servicios. Entonces aquí voy a parar un momentico acá para que hablemos de esta cuenta de inventario de mercancías, que es bien interesante. Por favor, en el chat podemos escribir, o los que quieran participar con el micrófono, vamos a abrir 3 minuticos el micrófono para que terminemos esta primera sesión y vamos al descanso. Entonces, por favor, participemos ya sea con el micrófono en el chat. ¿Qué tipos de inventarios existen? Viendo el inventario como los insumos, materia prima, productos en proceso, productos terminados o cualquier tipo de mercancías en la que yo voy a obtener, por las que yo voy a vender y voy a obtener un beneficio, ya sea una empresa productora, empresa comercial o empresa de servicios. Entonces, inventarios ya vi, yo les doy el ejemplo de las tiendas y de los supermercados. Entonces, productos que van en esa cuenta de inventario de mercancías, las gaseosas, los granos, el azúcar, la leche, todas las frutas, las verduras, todos los productos que vende el supermercado se vuelven inventarios. Si ya es un producto que el supermercado no va a vender, como la silla, como digamos la silla donde se sienta la cajera, o la caja registradora, o el escritorio, o el computador, ese producto no lo va a vender, o sea que no es un inventario, sería un activo fijo. Estamos hablando de inventarios. Quiero que me den ejemplos. Listo. Abro el micrófono, abro chat. Ejemplos de inventarios. Equipo, maquinaria o equipo. No, maquinaria sería un activo fijo, porque si, por ejemplo, una maquinaria en la tienda sería el congelador. La tienda no va a vender el congelador. Ese sería un activo fijo que tiene la tienda para poder conservar los productos del inventario. Pero yo quiero que me hablen de otros tipos de negocios. Entonces yo ya les di el ejemplo de la tienda, el supermercado. Hablamos de productos de inventarios. Recuerden que es todo lo que se va a vender en el giro ordinario del negocio y que va a ser parte de mi activo corriente.
Por ejemplo, Por ejemplo, en una empresa de ¿Quién habla? transporte, Catalina. Johanna. Johanna, cuéntanos, Johanna. Sí, por ejemplo, en una empresa de transporte terrestre serían los buses. Los buses no es lo que vende, esa sería una empresa de servicios. Mira que aquí en los inventarios también habla de servicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué servicio le prestan la empresa de transporte al pasajero? ¿Qué servicio le presta? Por ejemplo, entonces las rutas que Servicio, manejan. exacto, un ¿Qué? servicio de transporte de pasajeros. Entonces, ¿cuál será el inventario en esa empresa? Servicio de transporte de pasajeros. A ver, ¿qué creen que puede hacer el inventario en una empresa de servicios? Entonces, aquí vamos primero para terminar la participación de Johanna. Johanna pone como ejemplo un negocio que sea servicio de transporte de pasajeros, ¿cierto? Entonces, por favor, me ayudan allí. ¿Qué ejemplo de inventario puede haber en ese tipo de empresas? Si él lo que presta no es vender un producto, sino que presta es un servicio de transporte. ¿Qué inventario puede manejar esa empresa? los pasajes no, profe, los Exacto, tiquetes. como el tiquetico. Exacto, muy bien. ¿Quién participó? Oye, profe. Listo. Entonces, un inventario puede ser los tiquetes. Ese tiquete es el del inventario, listo. Patricia dice, podríamos hablar de inventarios tangibles e intangibles. Exacto, Patricia. Entonces, si la empresa se dedica, por ejemplo, a vender licencia de software, entonces vende licencias de programas de contabilidad. Entonces, esa empresa vende intangibles, que son las licencias para poder ejecutar el programa contable en esos negocios o esos clientes que ya le ven. Entonces, ahí estaríamos hablando de inventario de licencias. ¿Y cuál sería, por favor, es lo que estoy preguntando, Patricia, cuál sería un ejemplo de producto tangible de inventario? Entonces, creo que alguien más iba a participar ahorita para que lo interrumpí para poder terminar la participación de Johanna. ¿Quién más iba a participar? Ya hablamos del ejemplo que propuso Johanna, un servicio de transporte de pasajeros tiene como un inventario los tiquetes. Listo. Por acá tenemos Patricia, dice que un tangible puede ser, por ejemplo, venta de productos físicos, sin cara, antena al saco. Entonces, una empresa que se dedica a la venta de celulares y de SIM card, entonces los inventarios de ese negocio serían las SIM card y los equipos celulares. Listo. Si estamos hablando de una empresa de seguridad que presta servicios de seguridad, digamos, a través de personal que va y hace, digamos, todo el ejercicio de cuidado y de seguridad de un negocio. Pero adicionalmente vende las cámaras de seguridad o las videocámaras con las que graba. Entonces, en esa empresa, lo voy a poner acá en el chat, en esa empresa entonces, ¿qué sería? Una empresa que presta servicio de seguridad. Entonces, ¿cuál sería el inventario? Servicio de seguridad y venta de cámaras. Entonces, el inventario son esas videocámaras. Y el servicio que presta es no solamente vender la videocámara, sino prestar el servicio de seguridad. Bueno, último ejemplo ya para irnos al descanso, 10 minutos, por favor, alguien más que participe y ya nos vamos al descanso de 10 minutos. Una mueblería no, profe. Un almacén que venda muebles, almacén Sí, señora. de venta de muebles, listo. Entonces, ¿cuál sería el inventario? Inventario de esa. Los Inventario. muebles serían Inventario. los muebles, las mesas. Inventario sería las mesas, las sillas. Muy bien. ¿Quién está participando para poner acá? David, profe. Gracias, David.
Almacén, venta de muebles, inventarios serían las mesas, las sillas. Muy bien. Profe, Profe, ahí Una no. heladería. Bueno, al mismo tiempo no puedo. Bueno, primero uno y luego el otro. Cuéntanos. profe con Alexander. Hola, Una Alexander, pregunta. cuéntanos. Profe, por ejemplo, una empresa que produzca algo, digamos, tendría ya como tal varios inventarios. Pues, digamos, el inventario inicial, digamos, con los insumos, ¿cierto? Sí, Pero también pero tendría danos un un ejemplo inventario, para que podamos ver por algo más ejemplo, tangible. una empresa que fabrique, no sé, helado, ¿cierto? Pues ya Productos, sí. tiene, sí, pues ya tiene, digamos, un inventario como, pues, no Empresa que sé, el polvo fabrica para... helados. Ujú. Listo. Entonces, digamos que contaría con un inventario inicial y como que uno final, como ya el final sería la creación del helado. ¿Sí me entienden? No sé si me hagan entender. Sí, está bien. Entonces, los inventarios serían todos los insumos y materia prima para la producción. Muy bien. Pero también uno final que ya sería, o sea, El con todos helado los, como tal. sí, el helado como tal. Listo. Inventario final. Entonces tenemos un inventario de materia prima y tenemos un inventario final o en este tipo de empresas de fabricación o de producción se llama inventario de producto terminado. Helado. Muy bien. ¿Quién más quería participar? Escuché, no sé si era Diana o Catalina, les confundo la voz. Profe, una ferretería. Ah, Johan, perdón. Johan también nos habla de las paletas, lo chocó con exacto. Eso sería el producto. Si es una empresa, perdón, ya voy contigo. Si es una empresa de helados, pero que comercializa los helados solamente, entonces el inventario sería en esos helados. Las paletas lo chocó con más bien. La ferretería, listo. ¿Quién participó acá, la de la ferretería? Para Diana, ponerla? profe. Listo, Diana. Diana, dame ejemplos de inventarios en una ferretería. Puede ser las puntillas, pinturas si las venden. Los inventarios serían los tarros de pinturas, ¿qué más? Tornillos, Tornillos sillas. y todos los productos que vende la ferretería, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces eso es todo para esta primera sesión. Ahorita en 10 minutos nos vemos, entonces por favor descansen un momento y ahora nos encontramos de nuevo. Muchas gracias.